Va, permítanme, creo que estoy aquí. Ahora sí, ¿nos escuchamos? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos muy rápido o ahí la llevamos bien? Pues yo digo que vamos bien, profe. ¿Sí? Bueno, de acuerdo. Anoche les subí los archivos que no son libros, pero que son complemento. Y hay por ahí alguna presentación que tiene el resumen de esto, de lo que es el control, lazo abierto, lazo cerrado. ¿Qué más trae? Principalmente se enfoca en esos temas. Algo de modelado que después vamos a ver nosotros. Deja al final el tema de los conceptos de sistema y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí está la información. Eh, Si ustedes tienen compañeros de otros grupos de sexto, se darán cuenta de que ellos están arrancando primero con el modelado, ¿sí? Y es una propuesta que hemos hecho de que siempre arranquemos primero con estas técnicas de bloques y de gráficos que vamos a ver después, porque una vez que tenemos este conocimiento, resulta que el modelado es muy fácil aplicarlo si tenemos como antecedentes esto, pero el programa dice primero modelado, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Sí? Ese es el punto. Entonces tenemos que regresar luego a las técnicas y recordar los temas de modelado para resolverlo. Pero aquí vemos primero las técnicas, cómo se arman, cómo se reducen y después, cuando ya vengan los sistemas que vamos a modelar, bueno, ya sabemos resolverlo. Ustedes se preguntarán también, bueno, ¿y cómo pasamos por ejemplo, de un circuito eléctrico, ¿no? al modelado? Aquí tenemos, aprovechando de que tenemos este libro, por eso les digo, el de retroalimentación y con sistemas ¿cómo se llama? Retroalimentación y sistemas de control o algo así. Es muy útil para estos dos temas particularmente, pero si nosotros queremos, por ejemplo, representar en diagrama de bloques, lo primero que tenemos que hacer es obtener las ecuaciones del sistema. Uno de los ejemplos más simples lo tenemos aquí abajo en este mismo libro, y aquí vamos a tener ese ejemplo en donde todavía no sabemos la técnica, pero todo parte me voy a adelantar un poquitín, de aquí. El siguiente tema que vamos a ver después de bloques es este de diagrama de señales, pero el ejemplo más sencillo es, digamos, este de aquí, ¿eh? Si nosotros tenemos este conjunto de resistencias que forman un circuito, vemos que hay un voltaje de alimentación. Déjenme ver si estamos viendo lo mismo, nada más para que no estemos proyectando algo que no corresponde y a lo mejor estamos hablando de algo diferente. Entonces nada más me voy a conectar aquí. Déjenme quitar la bocina.
Listo, escena retirada. Aquí quitamos micrófono y cámara y vemos. Listo, efectivamente estamos viendo este libro o esta hoja de libro. Si ustedes se dan cuenta, este circuito partimos con un valor conocido que es el voltaje de entrada. Este valor conocido, y aquí ponemos una referencia, el voltaje 2, y luego aquí el voltaje 3, que podríamos decir que es el voltaje de salida. Si nos interesa la relación B3 entre B1, o sea, la función de transferencia, o sea, la salida entre B1, hoy en día tenemos formas de poderlo resolver. Y ustedes pueden sacar aquí un divisor de tensión, luego tenemos un B2, que a su vez se va a volver en otro divisor de tensión, y de alguna manera nosotros sacamos el valor de B3. Otra de las formas es, si nosotros planteamos las ecuaciones de cada malla, podemos armar dos ecuaciones simultáneas para calcular la I2. ¿Sí? O sea, una vez que calculamos la I2, la multiplicamos por R4 y tenemos el voltaje B3. Tenemos entonces nosotros formas de conocer esta relación que nos interesa, B3 entre B y 1. En este caso se llama 1. O sea, esta es la función de transferencia que nos interesaría obtener. Pero si nosotros queremos armar un diagrama de bloques con estas ecuaciones, tenemos que partir planteando las ecuaciones de esta manera. Partimos de un valor conocido que es el B1 y la primer variable que encontramos es la corriente 1. ¿A qué es igual la corriente 1? Pues al voltaje 1 menos el voltaje 2 entre la R1. Esto es ley de Ohm y lo están representando de esta forma. Luego, como ya obtuvimos I1, la siguiente variable a obtener es B2, que inclusive está aquí en el diagrama. Y el B2 es igual a ¿qué? Según ley de Ohm, la corriente 1 menos la corriente 2 por R3. Aquí está, corriente 1 menos corriente, o bueno, ya realizando el desarrollo de la ecuación podemos poner I1 menos I2 por R3 en paréntesis, o desarrollar el paréntesis y lo ponemos de esta manera. Luego, como ya tenemos B2 y utilizamos la I1 de la ecuación anterior, la siguiente variable a obtener es la I2. Y la I2, que es la que tenemos aquí, esta corriente que pasa por aquí, va a ser igual al voltaje 2 menos el voltaje 3 entre R2. B2 menos el voltaje 3 entre R2. Aquí lo representaron ya desarrollando el paréntesis. Y finalmente, el voltaje 3 va a ser igual a la corriente 2 que acabamos de obtener por la R4 que es conocida. Nuevamente les comento, la función de transferencia solamente debe depender de los elementos del circuito, no de las variables. O sea, nuestra función de transferencia, en este caso B3 entre B1, solamente debe depender de R1, R2, R3 y R4. Si en esta función de transferencia aparece una corriente o este voltaje 2, algo está mal hecho. ¿Sí? Entonces, todas las funciones de transferencia solamente dependen de los elementos. Entonces, como les comentaba a ustedes, lo pueden resolver, inclusive la técnica de despeje y sustitución. Este B2 que depende de esto lo pueden sustituir aquí, y luego la I2 que viene acá, pues aquí tiene elementos, y vean, el B2 también ya está aquí, y al final debemos asegurarnos de conservar el B3 y el B1, que son los que nos interesan, ¿de acuerdo? Esa es una condición. Si nosotros tenemos ya esa ecuación aquí,
nosotros podemos representar esto como un diagrama de bloques. Esta ecuación que tenemos aquí nos dice que son dos elementos que se están sumando algebraicamente, en donde una variable se llama B1 y la otra variable se llama B2, y nos va a dar como resultado el I1. Y aparte, sabemos que esta señal B1 es la señal conocida, que para los sistemas de control se va a llamar excitación o señal de entrada. Entonces, el primer elemento que tenemos aquí lo podemos modelar con un diagrama de bloques de esta manera. Lo voy a pintar aquí. Tenemos esto que multiplica a 1 en R1, ahora lo muestro, y luego tenemos un sumador de esta forma que va a restar y a sumar y restar algo que viene de por acá, que se llama B2. Y esto se llama 1 en R1. Y la salida que tenemos aquí se llama I1. A ver, esta parte es importante, obsérvenlo ahí. Si nuestra ecuación original es esta que estamos aquí señalando con el cursor, siempre esta variable que está a la izquierda del igual es la respuesta de esta ecuación. O sea, I1 se forma de estos dos elementos que se están sumando, pero uno de ellos corresponde al voltaje 1 que multiplica a 1 en R1. Por eso lo estamos poniendo así. B1 por 1 en R1. Y entra sumando. Y del otro lado entra B2 por 1 en R1 y entra restando. La salida de los dos nos da I1. ¿Sí? A ver, vamos a ver si tenemos aquí si ustedes gustan pueden irlo anotando en su cuaderno para que vayan avanzando. ¿Qué vamos a tener en este punto? O sea, este es el sistema más sencillo, ¿sí? O el ejemplo más sencillo, por lo que vale la pena ponerle un poquito de atención. Entonces vean, si tenemos del lado izquierdo B1 que multiplica a 1 en R1, entonces en ese punto vamos a tener B1 por 1 en R1, o sea, después del bloque 1R1. Del otro lado, si tenemos B2, a propósito lo pinté así, no hay una regla, pero nos va a facilitar el armado del diagrama de bloques. Aquí tenemos B2 que multiplica a 1 en R1. A la salida de ese bloque tenemos B2, que ya está multiplicando a 1 en R1, y entran al sumador. Entonces, esos dos o esas dos elementos se suman ahí algebraicamente y el I1 va a ser igual al elemento de arriba, el azul, menos el elemento de abajo. O sea, que vamos a tener que I1 va a ser igual a B1 por bueno, aquí lo vamos a poner en color azulito, nada más para distinguir que estamos haciendo las operaciones. No, ya con la práctica no es así como se pintan, o sea, al final esto es nada más para explicar qué es, cómo se representa este circuito. ¿Sí? Entonces, vean que corresponde nuevamente. Cuando tenemos I1 es la respuesta, va a ser igual al primer elemento menos el segundo. Y si se dan cuenta, es la ecuación original. ¿Sí? O sea, sobre esto no tenemos ninguna dificultad, ¿verdad? ¿Sí? Estamos representando, lo voy a alejar un poquito, estamos representando esa ecuación entonces en un diagrama de bloques. La respuesta, por eso es muy importante
¿cómo pintamos nuestras ecuaciones? En la primera siempre debemos involucrar el valor conocido, que en este caso es B1. B1 es el que nos ayuda a partir, o sea, a iniciar el conjunto de ecuaciones. El I1, entonces, que es igual a esta ecuación, nos dice que requiere de B1 y B2, pero B1 ya lo conocemos. Con esto, como ya tenemos I1, ahora la siguiente es B2. Este diagrama de bloques podemos armarlo de forma individual. Voy a ir pintando aquí en una hoja de cuaderno cómo van a estar cada uno de los bloques individuales para que podamos después, al final, armar un diagrama de bloques integrado. Entonces, el primer conjunto tenemos, o la primera ecuación, tenemos que I1. Ahora aquí no importa si usamos minúsculas, no hay elementos capacitores o bobinos, entonces vamos a manejarlo así. Entonces es 1 en R1 por B1 menos 1 en R1 por B2. Y ya dijimos que el diagrama de bloques de esto es así. Ahorita lo mostramos, ahora lo mostramos. ¿Se dice ahorita o ahora? Ahora. Solo en México se dice ahorita. Bueno, B2. Y la salida es I1. Entonces, yo voy a ir integrando en esta hoja de cuaderno la ecuación y su diagrama de bloques, porque pues nos vamos a auxiliar del pizarrón para ir haciendo cada uno de ellos. Entonces ya tenemos el primero. Vamos a ver qué sucede con la ecuación 2. La ecuación 2 dice que la respuesta es B2 y que las entradas son I1 por R3 menos I2 por R3. Bueno, entonces, si la ecuación es B2 igual a R3 por I1, esto está muy fácil, menos R3 por I2, entonces tenemos que I1 entra por aquí, multiplica a R3, y se suma con algo que viene de acá, que se llama I2. Y el resultado es B2. Ahora, esto porque no, yo lo puedo poner de esta forma. Bien, la segunda ecuación que tenemos ahí nos dice el voltaje 2 es igual a I1 por R3 menos I2 por R3. ¿Qué es lo que pintamos? Ah, bueno, ahí está abajo I1 por R3 y la salida entra al sumador. Pero vean que ahora puse por arriba el I2 por R3 y la salida es B2. Bueno, la primera menos la segunda es B2, o sea, la ecuación que tenemos arriba. La respuesta es B2. Hay una razón por que la hayamos pintado por arriba. Voy a agregarlo aquí en el cuaderno y vamos a poner que en este caso nuestra respuesta es B2 y es igual a I1 por R3, I1 por R3 menos I2 por R3. Y entonces la ecuación es, entra por aquí B2, I1, y luego multiplica a R3. Y luego tenemos aquí que este se suma algebraicamente con un bloque que viene de algún lugar y que se llama R1,
3 también, y la entrada que va por aquí es I2. Y como resultado tengo B2. ¿Ok? Entonces, tenemos ya ahí nuestra segunda ecuación. Veanla. ¿Quién entra? I1 por R3. Arriba se resta I2 por R3 y la salida es B2. Y vean que arriba, la ecuación de arriba requiere de B2. Entonces, a la hora de integrarlo, ya podríamos tomar esa señal ahí, pero en este momento la tenemos separada. Luego, la siguiente ecuación es muy similar a la primera, muy similar a la primera. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Nuestra respuesta es I2. ¿Y la I2 es igual a qué? I2 es igual a 1 en R2 por B2 menos 1 en R2 por B3. Listo. ¿Cómo la vamos a pintar? Pues igualito. Tenemos que entra por aquí B2, que multiplica a un bloque que se llama 1 en R2. Y luego esto se va a sumar algebraicamente más y menos por otro bloque que se llama 1 en R2 y entra la señal, en este caso es B3 y nos da como resultado I2. ¿Ve? O sea, esta es la tercera ecuación, la estamos pintando arriba. La respuesta es I2, por lo tanto, esa está después del sumador. El primer elemento que tenemos ahí dice, tomamos la señal B2 y la multiplicamos por un bloque que se llame 1 en R2, de acuerdo a la ecuación. Este se va a sumar con una señal B3 que multiplica a 1 en R2. El resultado de la suma es I2. Ya en el primero pusimos los elementos individuales en azul, entonces estamos seguros de que esta es la ecuación. Entonces tenemos una tercera ecuación aquí, que dice I2 va a ser igual a 1 en R2 por B2 menos 1 en R3, 2 por B3. Y si lo queremos pintar es similar al de arriba. B2 que multiplica a 1 en R2. Aquí sí son importantes las flechas, no olvidar que debemos poner las flechas cuando entran al bloque. Entonces, si nos olvida una, hay que integrarla. Y la siguiente ecuación está por acá. Entra B3 y multiplica 1 en R2 y luego tenemos como respuesta I2. Entonces, no hemos hecho otra cosa que ir armando cada una de las ecuaciones individuales. Ya es un paso ahí. Y lo que vamos a hacer al final es la integración de las 4 ecuaciones. Entonces, la última ecuación pues es bien sencilla. Muy sencilla. ¿Por qué? Porque la respuesta es B3. Y esta es igual a R4 por I2. ¿Cómo se simboliza esto? Pues ya lo vimos la vez pasada. La forma de hacer un bloque de esto es así. Es muy sencillo. Entonces entra I2 por R2. No, en este caso es R4, ¿verdad? R4 y la salida es B3. O sea, ustedes observen. La última ecuación, les digo, es muy sencilla porque es B3 igual a R4 por I2. Tiene la respuesta B3, por lo tanto la tenemos a la salida, o sea, del lado derecho. Y podemos decir que B3 es igual a I2 por R4, así de simple. Entonces integramos esta última ecuación y ponemos que B3 es igual a I2 por R4. Y entonces nos queda un solo bloque en donde entra I2 y que multiplica a R4 y el resultado de esto es B3. ¿Sí?
sea, así de simple. Entonces, ya tenemos nuestras 4 ecuaciones. Ahí se ve la de abajo. Nuestras 4 ecuaciones. Ahora, si se dan cuenta, la primera, esta que tenemos aquí, dice que requiere de entrada a la B2. Y resulta que abajo tenemos como respuesta aquí, a B2. Entonces quiere decir que de aquí vamos a hacer una conexión para acá. Claro que hay que hacerlo, hay que pintarlo de forma horizontal para que veamos cómo queda. El diagrama completo lo voy a pintar en el pizarrón para que lo vean. Si gustan, después lo paso en limpio, lo escaneo y lo subo para que no lo perdamos. Pero el diagrama de bloques final, vamos a ponerlo en medio, total, tenemos espacio. Dice que entra B1, que multiplica a 1 en R1, 1 en R1. En este se corre mucho la tinta. Bueno, vamos a ponerlo así. 1 en R1 y luego este entra. ¿Qué pasó? Ahí viene esa señal. Aquí entra 1 en R1 y luego el I1 multiplica a R3. R3. Aquí viene otra señal que viene por acá. Y luego la salida de esto es B2. B2. Por lo tanto, esto lo metemos de este lado. Y este B2 multiplica a 1 en R1, perdón, 1 en R2. Y este se suma aquí. Y la salida es R4. Y aquí nos da B3. Pero el B3 entra para formar I2. La salida del E1 en R2 nos da I2. Y tenemos aquí I1 que multiplica este. Y luego tenemos este bloque de acá que multiplica a 1 en R2 y nos da B3. Muy bien. Entonces, aquí está, luego R3. No se vayan a ir, ¿eh? ¿Ah? 1 en R1, R3 se multiplica por I2. Ah, bien. Aquí está la I2. Aquí está. Aquí lo metemos. Y entonces tenemos aquí 1 en R3. R3. Listo. Luego de aquí tenemos B2. Ya regresó. B2 menos B3 nos da. Ajá. B2 menos B3. Y nos da I2. Esto entra para acá. Por lo tanto, B3 por 1 en R2 entra por acá. 1 en R2. Como les digo, la tinta no nos ayuda mucho. Bueno, está así, pero yo creo que lo vamos a pasar en limpio en el cuaderno. Sí, creo que se ve mejor en la hoja de cuaderno que con estas líneas. La cuestión es esta. ¿Qué es lo que se hace? Se hace primero, se pinta la primera ecuación. Aquí la tenemos. La primera ecuación dice que es B1 por R1 menos B2. En algún lugar viene B2. Pero luego la salida de aquí es I1. I1 que multiplica, ¿a quién?
se nos movió aquí la ecuación, permítanme tantito. Se nos movió aquí la ecuación. Se fue hasta las 100, 600. Esto es Vamos a ver. Las ecuaciones de todos modos ya las saben, ¿no? Ya las vimos o ya las pintamos ahí. Entonces es como armar un rompecabezas. A ver qué página estamos. Acuérdense que tengo una maquinita muy lenta y con la hoja encima pues se movió, pero aquí la tenemos. Entonces es importante saber de dónde vienen entonces los diagramas de bloques y por qué los vamos a reducir. Entonces ahí está, aquí está. Esta es la ecuación, ahí está. Esas son nuestras 4 ecuaciones, entonces, pues bueno, lo único que estamos haciendo es pegar todas. Yo creo que lo conveniente es, les voy a pasar este ejemplo a mano en papel, lo escaneamos y lo subimos para que lo tengan, pero no es otra cosa que cada uno de los elementos individuales los hemos integrado. Aquí, por ejemplo, no alcanza a ponerse, pero esta es la I1, que multiplicada por R3 menos la I2 que sale de acá, multiplicada por R3, nos da B2. Cuando tenemos B2, aquí tiramos esta línea porque la necesitamos de este lado. O sea, cuando hicimos el circuito solito, o por partes, veíamos que aquí necesitábamos B2, pero en este momento ya la tenemos formada. Por eso es que aparece esta línea de aquí. Y luego el B2, como está aquí, multiplicada por 1 en R2, y entra restando, acá entra restando con el B3 por 1 en R2, la salida nos da I2. Y en la ecuación anterior, cuando sacamos aquí el valor de B2, entró primero I1 por R3 y por arriba I2 por R3. La entrada que es I2 la buscamos ahora que ya se formó aquí y aquí la conectamos. Listo, tomamos I2 por R3 y resta de I1 por R3 y eso nos da el B2 que ya armamos. Luego, la I2 multiplicada por R4 nos da el B3 que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes lo analizan después con calma, verán que lo único que hicimos es como armar un rompecabezas. La I2, como decíamos, aquí está formada por el voltaje 2 menos el voltaje 3 por 1 en R2, que es la ecuación 3 que tenemos aquí. Ahora, este diagrama de bloques, para poder encontrar la relación de B3 entre B1, vean que aquí de forma general solamente puse las variables que nos interesan, el B1 y el B3. Las demás están implícitas ahí, las podemos dibujar, pero conforme vayamos haciendo la reducción de esto, van a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Pues a aprender a reducir este diagrama de bloques. Si ustedes se dan cuenta, tiene distintas formas, algunas se parecen al sistema canónico como a la malla canónica, pero no es, porque ahí tiene una rama que está saliendo antes del bloque. Si ustedes se dan cuenta o recuerdan el canónico, solamente tenía una ganancia hacia adelante y una retroalimentación. Pero si tenemos esta línea que sale después del sumador, ya lo deforma y no podemos aplicar esa regla. Tenemos que hacer ahí algunas recomendaciones. Y esto lo vamos a resolver con el álgebra de bloques. Entonces,
Esta es una tercera forma de encontrar una función de transferencia. Les decía que ustedes se la pueden aventar a pura álgebra, y es más, en este ejercicio sencillo, pues vamos a resolverlo. Vamos a encontrar B3 entre B1 de la forma que ustedes conozcan, ya sea ecuaciones simultáneas, despeje, sustitución y despeje. ¿Cuál es la de ecuaciones simultáneas? La de Newton-Raphson, creo que sí, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a comprobar con el álgebra de bloques. Hay otra técnica todavía un poquito más ágil, que inclusive le llaman que casi es de inspección, que justo lo estamos viendo en este libro. Ustedes se dan cuenta aquí abajo. Esto en realidad es un diagrama de bloques, pero pintado con diagramas de señales. Me voy a subir un poquitín y van a ver que tiene más o menos el mismo sentido o el mismo significado que el diagrama de bloques. Vean, aquí tenemos una corriente I1 que es igual a B1 por 1 en R1 menos B2 por 1 en R1. El símbolo de resta, como ya no tenemos nodo de resta, se le pone al elemento que está restando, en este caso a este. Entonces son exactamente las mismas ecuaciones pintadas de otra forma. Ahora el I1 multiplica R3, aquí está, I1 multiplica R3 menos I2 por R3. Y la salida es B2, y aquí lo tenemos, B2. Tenemos I2 y entra por acá arriba restando, multiplicando por R3. I2 por R3 negativo, y aquí se suman. Esto da a entender que estos puntos representan las sumas, pero no nos vamos a adelantar. Es una forma similar de pintar estas ecuaciones de forma de bloques, como ya lo hicimos aquí, o en señales. Cada una tiene sus ventajas, entonces eso es lo que vamos a aprender. Si nosotros reducimos esto, vamos a encontrar lo que nos pidieron, B3 entre B1. Y para eso están las reglas del álgebra de bloques que tenemos acá arriba. Acá arriba. Me voy a regresar porque este ejemplo estaba de este lado, no en el capítulo de bloques. En el de bloques utilizaron una resistencia y un capacitor, pero al final es lo mismo, nada más que no quise que viéramos capacitor ahorita porque aparece una integral, entonces luego ya la integral nos mete ruido, entonces vamos a subir la complejidad poquito a poco, no de golpe, por eso es que me brinqué un poquitín. Y bien, vean que esta tablita, que cuando estamos en clase la imprimimos y les hacemos llegar a cada quien su tabla para que la podamos usar, y está manejando 12 reglas del álgebra de bloque, que la verdad son 8, las otras son una versión de alguna de ellas, y entonces no tiene mucho caso. Pero veamos la primera que tenemos aquí arriba. Decíamos nosotros que la primera regla, o sea, la 1, habla de qué hacer cuando tenemos dos bloques en cascada o en serie. Aquí nos están diciendo que le están dando el valor de P a la ganancia. Vamos a ponerle, bueno, le llaman ganancia, déjenme ver aquí lo que dice. Dice, esto ya lo habían revisado allá arriba, aquí lo están resumiendo en una tabla. Dice que se utiliza la letra P para representar cualquier función de transferencia y las W, X, Y y Z para cualquier señal. Entonces, aclarando, este bloque de aquí tiene una función de transferencia que vale P1 y este otro una función de transferencia que vale P, su índice 2. Aquí tenemos que entra una señal, pero nos podemos auxiliar de aquí en medio
con otra señal. Por ejemplo, si ya tienen X y la Y, podemos meter aquí la W, ¿eh? Para comprobar que efectivamente es esto. Si tenemos aquí la W, vamos a utilizar el de acá. A ver, ¿dónde está el borrador? Aquí está. Si tenemos en medio una señal que se llame W, quiere decir que tenemos algo así, una X que multiplica a este bloque, y a lo mejor aquí sale la W, y acuérdense que siempre hay que ponerle flechas, y aquí tenemos esto. Y esto se llama Y. Este es lo mismo que tenemos ahí. Entonces nos piden demostrar que eso lo podemos representar por un bloque en donde se multiplican la función de transferencia del primero y el segundo. ¿Okay? Entonces, la primera ya lo habíamos demostrado. Podemos decir aquí que W es igual a X por P1. ¿Sí? W es igual a X por P1. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vimos creo que ayer. O sea, si tenemos un solo bloque, la respuesta es el bloque por la señal que entra. O sea, W es igual a P1 por X, que es la señal que entra. ¿Sí? Pero ahora tenemos este otro bloque de aquí. ¿A qué es igual Y? Y es igual al bloque por la señal que entra. Entonces lo vamos a poner aquí. Y es igual al bloque. Vamos a ponerlo aquí así. Por la señal que entra, que es W. Pero si W es, bueno, aquí está, antes de que avancemos. El segundo bloque nos dice Y es igual al Y que tenemos aquí arriba, es igual al bloque que está atrás de la señal por la señal que entra, W1. Pero W1 ya la tenemos de este lado, del lado izquierdo, entonces la podemos reemplazar, ¿eh? Y podemos decir que Y es igual a P subíndice 2 por W, y W es P1 por X. Por lo tanto, podemos decir que esto se puede representar así. La salida es Y, la entrada es X, y tenemos P1 y P subíndice 2. Ahí está. Vean. En lugar de poner W, sustituimos lo que vale, que es P1X. Y aquí lo tenemos, Y es igual a P subíndice 2 por W, que es P1X. Entonces, vean, tenemos que la respuesta Y es igual al producto de los dos bloques por la variable X, o la señal X. Y entonces, de esta manera estamos demostrando de que dos bloques que están en serie lo podemos representar por uno solo, multiplicando sus funciones de transferencia, dejando la señal de entrada y la señal de salida. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, esta es una de las transformaciones, digamos, más simple, ¿no? Es la más simple, pero ahí está demostrada. Aquí simplemente nos la pintan en el libro. Si tenemos estos dos, lo puedo representar. Ah, bueno, pero ya vimos el fundamento. ¿Cuál es la otra regla? Vean, todo parte del dibujo, ¿eh? Y aquí ya lo podemos ir siguiendo con las ecuaciones. Si nosotros tenemos este par de bloques, pero el requisito es que estén unidos por la entrada y a la salida se están sumando, entonces podemos decir esto. La variable Y o la respuesta Y, vamos a tomar el primero. ¿Qué tenemos en este punto a la salida de este bloque? Pues a X que multiplica a P1. Ese lo tenemos aquí, antes de entrar a sumar. Entonces lo escribimos P1 por X, más menos, va a depender del símbolo de esto. ¿Qué está entrando por aquí? Pues está entrando la misma X
por el P2, ¿sí? Y entonces, aquí lo ponemos, más menos P2 por X. Y entonces, si esto lo podemos representar así, resulta que si factorizamos X, aquí, si factorizamos X, nos va a dar que Y es igual a X por P1 más menos P2. Y este bloque de aquí lo podemos dejar representado de esta forma, como un bloque de suma, que como el elemento común es X, lo podemos representar de esta forma. Díganme si ha quedado claro este caso, el caso 2. Ahí les falta nada más un paso, que es la factorización de X para poderlo representar del otro lado. O sea, la primera ecuación, no hay problema. Queremos, ¿cuánto vale Y? Pues hay dos elementos que se van a sumar. El primero, X por P1, más menos X por P2. Esto se suma y nos da Y. Entonces, tenemos, tal como está ahí, P1 por X, más menos P2 por X, y esto lo podemos representar como X por P1 más menos P2. Así. Entonces, quiere decir que este bloque de aquí entra X y agarramos esto de esta manera, P1 más menos P2 y el resultado es Y. ¿Okay? Entonces tenemos esto. Ahí el paso que nos falta, como les digo, es factorizar X. X como elemento común y luego se suman las funciones de transferencia. Ahora sí vean, Y es igual al bloque que multiplica a la señal X o a la variable X. Y entonces podemos decir que si tenemos un par de bloques en donde, aquí me estoy regresando al ejemplo, al libro, en donde tengamos como nodo común una señal, ¿sí? Esto es requisito, porque nos vamos a encontrar donde venga este punto de otro lado, tal como lo hicimos con el caso de las resistencias. Uno viene de otro lado, entonces ahí ya no podemos aplicar esta suma o reducirlo a un solo bloque sumando estos dos. Si es así, entonces debemos verificar todo el diagrama para poder ver qué podemos hacer para reducirlo. Pero si tenemos esto así, con este nodo común y un sumador, fácilmente lo podemos representar de esta forma. Ahora, vean que aquí tenemos la misma. La verdad que es una versión medio rebuscada, pero al final lo podemos comprobar. Aquí lo podemos comprobar. No se nota, pero aquí es P1 entre P2, ¿sí? Este bloque de aquí. Yo me conformo con la de arriba, pero la de abajo también la podemos comprobar. Observen esto. Tenemos la X y aquí tenemos el bloque P1. A la salida de este bloque vamos a tener X por P1 y este viene por acá, X por P1. ¿Qué necesito que entre aquí? Pues X por P2, pero tengo este bloque aquí que es X por P1. Si tenemos este bloque, para que no se altere, tenemos que dividir entre el que está entrando. ¿Están de acuerdo? Lo vamos a poner aquí por partes para que lo vean, para que vean que está sencillo. Tenemos X. Aquí no se alcanza a ver si es, creo que este es 2 y este es 1. A ver, vamos a amplificarlo un poquito más. Ah, sí. Este es 2 y este es 1. Sí, esto porque pues, el libro estaba muy oscuro cuando lo escanearon.
Entonces vamos a ponerlo así, de esta manera. De este lado es P, subíndice 2. Y aquí tenemos, vamos a llamarle, bueno, más, y abajo le vamos a llamar también más, para que no haya problema. Y resulta que a la salida tenemos este bloque que es P1 entre el 2, y a la salida está la suma. Y esto entra sumando y esto entra restando. Y dice que toman una unitaria. Y la salida es Y. Bien. Me voy a auxiliar de una variable W. Uy, ya me pinta el azul. Supongo que el verde tampoco. A ver. Bueno, está muy claro. Ni hablar, vamos a ponerlo igual negro. Entonces, este es el ejemplo que nos están poniendo. Nos dicen, eso que está ahí va a ser igual al de arriba. Va a ser igual al de arriba. O sea, P1 más P2. Bien. Nos vamos a auxiliar de una variable después de este bloque que tenemos aquí, después de este bloque, y le voy a llamar W. ¿Sí? Entonces, a este bloque que se llama W, ¿a qué es igual a W? Ah, pues es al bloque que tiene atrás por X. ¿Sí? O sea, W es igual al bloque que tiene atrás por X. O sea, estamos ahí parados. W es igual a P2 por X. Eso no hay pierde. Y este se va a aplicar aquí. Entonces, y aquí le voy a poner Z. Vean, ahí, esto es nada más para auxiliarnos. Aquí arriba le pusimos a la salida del bloque Z. Ahí está Z. Y aquí entra W, que viene de acá arriba. Ahora, ¿a cuánto es igual Z? Z es igual a P1 entre P2 por W. ¿Lo vemos? Z, que la tenemos aquí, es igual a P1 entre P2 por W. Bien, la voy a escribir para que no se pierda. Z es igual a P1 entre P2 por W. Ahora, ¿qué es igual a qué? Y es igual a qué. Ahí lo tenemos. Y es igual a qué. Z más W, ¿no? Por eso le pusimos esos nombres. Lo vamos a poner como que están sumando Z más W. Es lo que tenemos ahí en la entrada de ese sumador. Z más W. Y es igual a Z más W. Entonces le voy a poner Z más W. Pero ¿cuánto vale Z? Z vale lo que ya habíamos puesto acá atrás. Bueno, ahí está, me alejo un poquito. Y es igual a Z más W, pero Z vale P1 entre P2 por W. Ah, bueno. Y más W, o sea, P2 por X. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí un poquito. Y es igual a Z, que vale P1 entre P2 por W. Más W, o sea, P2 por X. Estamos haciendo por partes nada más para que no nos perdamos. Al final, pues esto es solamente para comprobarlo. Eso se borró la W. Bueno, ahí está. Pero vean que todavía tenemos una variable ahí que se llama W. ¿Sí? O sea, Y es igual a P1 entre P2 por W, porque viene de acá. Y luego, más P2 por X, P2 por X. Pero todavía tenemos esa W. Ah, bueno, pues vamos a reemplazarla, que vale P2 por X. Entonces, Y es igual a P1 entre
Recuerden que esto es nada más para demostrarlo, ¿eh? W es P2 por X más P2 por X. Entonces ya sustituimos ahí y lo único que vamos a hacer, pues se anulan en esta parte las P subíndice 2, aquí se anulan y entonces nada más me queda P1X más P2X. Entonces ahí ya se anularon esta P2, nos queda Y es igual a P1X más P2X y esto es igual a X por la suma de los dos. Entonces ahí está, al final ya anulamos las P subíndice 2, nos queda que Y es igual a P1X más P2X y podemos factorizar X que multiplica P1 más P subíndice 2 y eso nos da Y y entonces podemos decir que esta es equivalente. Aquí debemos tener cuidado con esto, siempre que encontremos una línea, la podemos considerar de ganancia unitaria, es como si hubiera un 1 aquí, entonces el valor que tiene aquí exactamente entra hasta acá. Entonces vean, se ha comprobado que sí, que si tenemos algo así, lo podemos representar como la suma de las dos funciones de transferencia, siempre y cuando la primera que tenemos aquí esté en el denominador de este bloque, solamente en esos casos. Si tuviéramos aquí P1 y aquí P2, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, es otro resultado y es muy fácil de obtener. Si esto es P1 y esto, bueno, vamos a ponerlo así, P1 y este es P2, entonces tenemos X por P1 y luego X por P1 por P2. Entonces aquí se va a tener a la salida X P1 P2. ¿De acuerdo? Y se van a sumar. Entonces ya no nos va a dar ese resultado. Requisito, pues es, la explicación es que si aquí la estamos multiplicando, aquí tengo que dividirla para anularlo. Entonces entra aquí un elemento, que es este, y el otro, para que no se altere, como ya viene multiplicado, lo divido. Esa es es como si fuera una álgebra tradicional, ¿no? Para no, si quiero no alterar una ecuación, pues la multiplico y la divido. Bien, observen la 4. Esta 4 ya la resolvimos. Esta 4, recuerden que nosotros le llamamos G a la ganancia o a la función de transferencia directa, o sea, de la entrada a la salida, y H a esta. ¿Cuál es la solución de estos dos? Si esto fuera G, lo vamos a ampliar un poquito. Si esto fuera G y el de abajo H, pues ya lo resolvimos la clase pasada. Nos quedaba G entre 1 más menos G por H. Y vean, corresponde, ¿no? G entre 1 más menos G por H. ¿Sí? Entonces, aquí está otra forma de representarlo, pero les digo, esta y esta de aquí solamente prácticamente son para molestar, pero sí para hacer ejercicios y comprobarlo. Ustedes recuerdan que para resolver esto, ¿qué dijimos? Ah, bueno, y vean que es la misma técnica que hemos utilizado, llamarle a este punto el nombre de una variable. Aquí se puede llamar E, como le pusimos ayer, la señal de error, o puede llamarse Z, lo que ustedes quieran. Y entonces tenemos que esta Z es igual, aquí falta el nombre de otra señal auxiliar, pero a lo mejor no la necesitamos, con que pongamos Y por P2, pues ya tenemos el valor de aquí. Entonces, esta señal auxiliar Z es igual a X, porque se está sumando, menos, vamos a llamarle menos, Y por P2. Aquí está. Y esta señal que tenemos aquí es Y es igual a Z por P1. Con esas dos ecuaciones, porque ya se ahorraron un paso,
Profe, se hace el álgebra y llegamos a esto. Profe, ya se va a acabar la se va a clase. acabar la llamada. Vaya, se va a acabar. Ya, Bien, bye. hasta